A todos y a todas, mi nombre es Jorge Carrera, soy director del Banco Central y estoy acompañado por todo el equipo de Daniela Bocio y su equipo, que han estado trabajando en todo lo referido a finanzas sostenibles. Y bueno, es un gusto poder contarles lo que estamos haciendo y tener esta interacción con ustedes que esperamos que se siga profundizando. Yo quería aprovechar estos minutos que tengo para hacer digamos, una breve introducción o una puesta en contexto, en un contexto un poco más general de la cuestión de las finanzas sostenibles, la lucha contra el cambio climático y la arquitectura financiera internacional, y cómo en ese contexto es este trabajo que estamos realizando. Porque muchas veces, desde la perspectiva del sistema financiero o la interacción que tenemos con ustedes ven una parte del extraordinario trabajo que está haciendo este equipo, pero también posiblemente es bueno que sepan que en otros aspectos el Banco Central participa en distintas áreas referidas al cambio climático. Y muchas veces estas cuestiones, en el caso de Argentina, quedan en parte oscurecidas o corridas del centro de atención, porque como siempre decimos, lo urgente nos va tapando lo importante, y yo creo que las finanzas sostenibles y la lucha contra el cambio climático es una de las cosas más importantes en que está inmersa la economía, la macroeconomía y la política económica. Entonces, uno de los aspectos interesantes, por lo menos desde lo que puedo aportar yo de mi experiencia, es que esto tiene una dimensión internacional que es muy importante. Hay una demanda internacional y llamémoslo también claramente una presión internacional para avanzar en la lucha contra el cambio climático y más en general en las finanzas sostenibles. Obviamente, cómo afrontar esta cuestión requiere estar en muchos frentes. Uno de los frentes es este que estamos discutiendo acá, y es la interacción con nuestros regulados, con las entidades financieras, colaborar con el resto de los reguladores financieros, con el Ministerio de Economía, con la política económica. Pero también hay un frente que es lo que se discute en los foros internacionales, que sería el frente externo, que es algo que me encantaría poder contárselo en forma muy breve. ¿Por qué es importante? Porque yo creo que esto para Argentina tiene consideraciones que afectan a la política económica, que afectan a la regulación del sistema financiero, que afectan al comportamiento de nuestra economía. Y esto es así porque el cambio climático es un problema sumamente importante e implica dos aspectos que son muy serios y que deben ser trabajados incluso por separado. Un aspecto es lo que llamamos la mitigación, es decir, cómo podemos minimizar el impacto que el cambio climático tiene en las distintas economías. Y en esto, en los países en desarrollo, nosotros tenemos un problema grave que es estadísticamente claro que los países en desarrollo son aquellos que tienen muchas veces la mayor parte del efecto del impacto del cambio climático, sea en inundaciones, sea en grandes sequías, sea en variaciones extremas del clima. Y el otro tema es la adaptación, es decir, qué podemos hacer para tratar de cambiar la dinámica endógena que tiene el sistema económico internacional, de ir hacia un aumento progresivo y mucho más fuerte del esperado en la temperatura de nuestro planeta. Es decir, eso es desde hacer producciones más sustentables, plantar árboles, cambiar la forma de consumir la energía, cambiar la forma de producir y de transportarnos, es decir, muchas cuestiones que se llaman o que entran en esta categoría de la adaptación. Todos los objetivos en realidad es tratar de reducir la temperatura a niveles que sean al menos, como dice el Tratado de París, 2 grados por encima de los niveles que teníamos previo a la industrialización. Estos objetivos son internacionales, son globales. Eso es claro que este es un problema global y por eso no podemos
encerrarnos en nuestras fronteras, porque ni el cambio climático sabe lo que son las fronteras, y la contribución tiene que ser cooperativa entre todos los países, que no quiere decir que todos tengamos la misma responsabilidad, ¿no? Eso está claro, y es una cosa que nosotros como emergentes en estos foros internacionales lo debemos reiterar una y otra y otra y otra vez, porque es importante marcar que los países avanzados tienen mucho más responsabilidad en la situación a la que hemos llegado, porque no corresponde decir el pasado pisado, obviamente, porque ellos han hecho muchas más emisiones a lo largo de su proceso más avanzado de industrialización, y también esto significa que deberían tener más responsabilidades en el proceso de encontrar o ayudar a las soluciones. Como les dije, el Acuerdo de París es un acuerdo muy completo sobre el que nosotros también hemos participado y estamos comprometidos respecto a ese acuerdo, y tiene elementos muy importantes. Uno de ellos es el artículo 9. Particularmente nosotros en el Banco Central es un elemento que siempre estamos buscando en todas las discusiones en los foros internacionales, tener en cuenta esta cuestión. Y ese artículo 9 es el que dice que hay una responsabilidad más alta de los países desarrollados en el financiamiento. Es el que habla de financiamiento, el artículo 9, ¿no? Que los compromisos bianuales deberían ser dados a conocer y deben ser claros y deben ser contundentes, y también que debe haber un equilibrio entre mitigación y adaptación en cómo se financien los distintos procesos. Ahora, como ustedes ven, inmediatamente por una cuestión, si se quiere, profesional, hemos caído en un tema que es uno de los más importantes en la discusión del cambio climático, y que no es el que monopoliza muchas veces la conversación pública, que es el financiamiento. ¿Cómo conseguir financiamiento? ¿Cómo financiar la lucha contra el cambio climático? Nosotros hemos participado en diversos foros. Yo acabo de participar en la última de las reuniones del G20 sobre el grupo de trabajo de finanzas sostenibles. Y la verdad que cuando uno mira todo el trabajo que se ha venido haciendo, sobre todo de que este grupo es un grupo de trabajo independiente, coordinado ni más ni menos que por China y por Estados Unidos, fíjense que dos países representativos coordinan el grupo, se han hecho avances extraordinarios en muchos aspectos, avances técnicos, distintas formas de medición de los riesgos, propuestas sobre distintas formas de stress test. Hemos evaluado distintos leading case que son muy, muy importantes, formas de financiamiento, instrumentos financieros nuevos, formas de cooperación financiera. Es decir, como yo lo ponía, creo, en un tuit justamente que hice hace el día en que estaba terminando esta reunión en la India, hemos tenido avances que son extraordinarios en todo lo que respecta a las cuestiones técnicas. Ahora, lo que llamaríamos en Argentina las efectividades conducentes, es decir, el financiamiento, es donde todo esto todavía tiene un gap extraordinario. Imagínense que el Fondo Monetario dice que se necesitan de 3 a 6 billones españoles, no americanos, y nosotros tenemos financiamiento que ronda en torno a los 600.000, 650.000 millones de dólares por año. Esta es la necesidad hasta 2050, y cada año tenemos ese gap entre el financiamiento que necesitaríamos y el que tenemos. Entonces, ¿cómo cubrir ese gap? ¿De dónde deben salir los fondos? Me parece que es el desafío más importante que tenemos en los foros internacionales y que tenemos a nivel de países del G20 y todo lo que es la arquitectura financiera internacional. Insistiendo siempre en esto, que la única fuente importante que puede haber de recursos tiene que estar del lado de los flujos de capitales desde los países avanzados hacia los países en desarrollo o los países periféricos. Recordando, por ejemplo, que aún hoy el 10% más rico de la pirámide de distribución de la población es el que genera el 51% o 50,5% de las emisiones, ¿no? Entonces, ahí tenemos todavía hoy una responsabilidad muy importante. Ahora, ¿de qué forma se puede financiar esto? Yo creo que ahí tenemos una cuestión que es muy importante. De nuevo, yo creo que hay un rol sumamente importante para el sector privado, pero de ninguna manera es dable pensar que el sector privado solo pueda ayudar
a financiar este esfuerzo gigantesco que se requiere. Yo creo que se necesita una interacción público-privada y sobre todo esa interacción público-privada tiene que estar dado por las formas de garantía, las formas de joint venture. ¿Por qué? Porque son proyectos o son inversiones que en general, salvo algunas muy específicas, se va a invertir en bosques o cosas que son muy seguras, pero en general son proyectos de muy largo plazo, de un riesgo relativamente alto, y que en un contexto como el internacional, donde estamos volviendo a tasas de interés internacionales que nos sacan de este periodo larguísimo de 15 años de tasas internacionales muy bajas, de nuevo, pensar que el sector privado va a poder hacer este financiamiento en proyectos de largo plazo es muy complejo. Entonces, o muy difícil más que complejo. Entonces se necesita esa interacción entre lo público y lo privado. Cuando yo me refiero a público, no estoy pensando solamente en aportes de los gobiernos de los países avanzados, estoy pensando sobre todo en ese entramado tremendamente importante que existe en el mundo, que son los bancos multilaterales de desarrollo. Nosotros vemos 27 bancos multilaterales de desarrollo que tienen un rol importantísimo, que deberían ser la palanca sobre la cual el sector privado se pudiera justamente tomar impulso, tener como garantía, tener como joint venture, tener como partnership en procesos de inversión. Ahora, esos bancos requieren que nosotros tengamos, o que la arquitectura financiera internacional vaya dándole un rol muy distinto o más amplio al que tienen ahora. Y en esto se requiere no solamente fondeo, se requiere también distintos roles que reconozcan que estos bancos no son necesariamente bancos iguales a otros bancos. Entonces nosotros siempre hemos discutido desde hace años Argentina sobre limitar el rol que las agencias de evaluación de riesgo tienen en la evaluación de estos bancos, en cómo evaluar el capital de estos bancos, porque imagínense que no podemos pensar que el Banco Mundial, el Banco Interamericano de Desarrollo, la CAF son bancos iguales que algunos de los bancos que justamente estoy viendo en la pantalla internacionales que están presentes. Son entidades distintas que tienen privilegios internacionales y son acreedores privilegiados, entonces esto debería estar internalizado en las evaluaciones que se hacen de estos bancos. Y el otro elemento importante que también se está discutiendo es usar el financiamiento que viene de otra entidad internacional muy importante, como es el Fondo Monetario Internacional. El Fondo Monetario Internacional ha hecho emisiones de DEC en 2009, ha hecho emisiones de DEC en la pandemia. Esas han sido muy exitosas, pero como ustedes saben, por la distribución del capital del Fondo Monetario, la mayoría de esas emisiones de DEC, 250.000 millones y 650.000 millones, van a parar a países que no las necesitan y que las tienen en sus reservas simplemente a título decorativo, porque tampoco son países que necesiten tener esas reservas. Entonces, lo que estamos tratando desde hace 3 años es recircular esos DEC para que puedan ser invertidos de alguna forma en el capital de los bancos multilaterales de desarrollo. Yo creo que eso sería un salto de calidad importantísimo. Lamentablemente, como yo decía el otro día en el G20, a mí me parece que el G20 es un gran instrumento cuando estamos en crisis. Entonces funcionó muy bien en 2007, 2008, 2000, hasta 2011 y funcionó muy bien en la pandemia. Cuando estamos en tiempos más normales se vuelve más una tortuga y las cosas se hacen como muy lentas. Esperemos que esta, que es una oportunidad de tener financiamiento para los bancos multilaterales, se pueda expandir. Yo creo que una cuestión más quería agregar en este contexto, que los países como los nuestros, un riesgo que sufren es el del proteccionismo, sean nuevas formas de proteccionismo, como llamaríamos al proteccionismo verde, es decir, que haya limitaciones tanto en lo comercial, que es en lo que nos van a comprar, porque no te quiero comprar soja que venga de zonas que están deforestadas, o petróleo que venga de una zona donde el proceso es fracking, etcétera, o el financiamiento. No financio, como hemos visto en algunos casos, cierta producción de litio porque no está hecha en base a estos estándares, etcétera. Es decir, tenemos que tener mucho cuidado de que no aparezcan unas nuevas formas de proteccionismo que hagan más difícil el financiamiento del desarrollo en los países avanzados. Y finalmente, respecto a los bancos centrales, yo creo que nosotros tenemos
abierto varios frentes que con este equipo y con otras partes del banco que también están operando, tratamos de llevar adelante. Una es la supervisión macroeconómica, es decir, intentar ver cuáles son los riesgos macroeconómicos que hay en el agregado del sistema. La supervisión micro, tratar de entender a nivel microeconómico, entidad por entidad, qué tipo de riesgos y cómo medirlos mejor, cómo hacer mejores reportes, cómo entender más la problemática de los distintos sectores y obviamente la política monetaria y crediticia, ¿no? Si hay algo que se puede hacer desde la política monetaria y crediticia para orientar o para generar o para facilitar ese financiamiento. Nosotros discutíamos, por ejemplo, con la colega de Sudáfrica, que también había tenido una sequía muy importante, y el impacto que tiene y cómo medir en los stress test, ellos están más avanzados que nosotros, cómo medir en los stress test el impacto, por ejemplo, de una sequía. Yo le decía, casi irónicamente, que en este problema que hemos tenido de la sequía, que es la más grande de la que tenemos registro y que hizo caer 25% las Expo y 3,2% en términos de producto, curiosamente, en términos de ustedes, las entidades financieras no ha tenido una gran repercusión. Esto no es bueno, es porque el crédito PIB en Argentina es muy bajo y la exposición es muy baja. Pero si fuéramos hacia una ampliación del crédito en términos del PIB a una potenciación del sistema financiero, un evento como esta sequía hubiera sido un evento tremendo para, seguramente, para el sistema financiero. Entonces es bueno que aprendamos de las cuestiones que están pasando en tiempo real. Así que nada, yo creo que esto que estamos haciendo nos ayuda a prepararnos para las nuevas normativas, que seguramente primero son para conocimiento, son voluntarias, pero que muchas veces hemos visto en la historia de las distintas normas de Basilea, que empiezan suavemente y después terminan siendo obligatorias de alguna forma para todos los bancos. Nosotros en esto también queremos ser muy respetuosos de las distintas fisonomía que tiene, o de la variada fisonomía y rica fisonomía que tiene nuestro sistema financiero. Tenemos bancos internacionales que están muy presionados por sus casas matrices, pero también tenemos bancos nacionales privados, públicos, cooperativos, y a todos ellos queremos tratar de abarcarlos con este tipo de llegada y interesarlos en este tipo de problemáticas. Así que bueno, espero que haya sido útil para ustedes esta idea de otras cosas que estamos haciendo en el Banco Central, otro contexto internacional en el que actuamos muy activamente, discutimos y tratamos de hacer nuestro aporte. Y ahora, si les parece bien, pasamos a esta cuestión que es mucho más concreta, pero que forma parte justamente de este proceso general y completo. Muchísimas gracias. Bueno, gracias, Jorge. Le damos la palabra a Marco Lavagna, secretario del Ministerio de Economía, que está liderando y llevando adelante estos temas en el Ministerio. Marco. Buenas tardes a todos, espero que se encuentren bien. Lamento no estar ahí en persona ahí acompañándolos en el Banco Central. Me encuentro en este momento en Chile en una conferencia, la Conferencia Estadística de las Américas, así que Argentina tiene la presidencia de la conferencia, así que estamos acá en trabajo en Chile. Pero quería estar compartiendo por lo menos unos momentos con ustedes sobre la presentación de estos resultados del trabajo que hizo la Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles. Ustedes saben, la Mesa Técnica está representada por todos los actores del sector público que de alguna manera son referentes en el tema de las finanzas sostenibles y qué es lo que se plantea para adelante. Y creo que Jorge recién hacía algunas menciones que van más allá de este trabajo, pero creo que sirven mucho para enmarcar la importancia que tiene el trabajo que se está presentando. Claramente el mundo tiene que ir a una transición de economías en baja de carbono, en baja emisión de carbono, y esto va a requerir una transición. Y claramente hay que tener en consideración que no todos los países del mundo estamos en las mismas situaciones y no todos los países del mundo estamos con el mismo grado de desarrollo para encarar este proceso. Y este proceso, en definitiva, es un proceso que requiere mucha inversión. Requiere mucha inversión desde el sector público,
requiere mucha inversión desde el sector privado, y esta inversión tiene que ser canalizada con el desarrollo de los mercados de capitales. Cada vez más los países en desarrollo, Jorge hablaba sobre los bancos multilaterales de crédito, cada vez más empiezan a ver las restricciones o los condicionamientos en términos de financiar proyectos que tengan o tengan en consideración el cambio climático y ir hacia una economía sustentable. Y no podíamos nosotros como país quedarnos atrás de este desarrollo, de esta estrategia. Teníamos que, si bien son temas que quizás no son de la coyuntura, hacen a lo que es la esencia del desarrollo hacia adelante de nuestro país. Y esto había que encararlo con mucha seriedad, había que encararlo con equipos técnicos sólidos que pudieran llevar adelante, si se quiera, esta estrategia nacional de finanzas sostenibles, que es la que se está presentando. En definitiva, esta estrategia lo que busca es cómo canalizar estas inversiones, tanto del sector público como del sector privado, a través de un mercado de capitales cada vez más potente, que empiece a captar los recursos que empieza a haber en el mundo, siempre y cuando tengan estas visiones sustentables. Y para eso había que poner, si se quiere, que es lo que intenta hacer esta estrategia, un sendero. La estrategia nacional lo que busca es justamente transformarse en este sendero para el desarrollo, en el fomento, en buscar cuáles son la promoción de incentivos, cuáles son los instrumentos financieros que van a permitir poder compatibilizar esa oferta que empieza a haber en el mundo con, como les decía antes Jorge, y yo les vengo repitiendo, esos recursos que van a ir orientados hacia una economía sustentable. Y eso hay que poder compatibilizar la oferta con la demanda. La cantidad de proyectos que tenemos, economías como la Argentina, requieren financiamientos muy grandes y requieren esa transición también hacia lograr una economía baja de carbono. La estrategia justamente busca satisfacer estas necesidades, busca poner estos instrumentos y estas herramientas a disposición para que se pueda ir generando. Desde ya, a través de esto, después vienen otros trabajos que sirven para emisiones específicas, por ejemplo, un bono que financie proyectos específicos, pero la estrategia es la que nos tiene que marcar un poco el rumbo. Y un rumbo que cada vez va a ser más demandante. Jorge recién lo decía muy bien. Esto generalmente empieza más despacio y cuando nos queremos dar cuenta ya son las normas habituales que tienen los mercados. Entonces no podemos dejarnos atrás, la coyuntura tampoco nos puede impedir que podamos avanzar en estas cuestiones que son muy estructurales y son muy estratégicas cuando uno mira el desarrollo futuro de nuestro país a largo plazo. Entonces, yo quiero felicitar a todos los equipos, tanto del Banco Central como del resto de los organismos que han participado en este trabajo. Créanme que es un trabajo muy, muy arduo, de mucha coordinación que se ha realizado, y creo que se ha llegado a un muy buen resultado. Posiblemente un gran primer paso de todos los pasos que haya que dar en esto que tiene que ser el desarrollo de un mercado de capitales sustentable, que busque atacar las problemáticas del cambio climático, que busque empezar a transitar esta transición que tenemos, valga la redundancia, de la economía hacia una economía realmente con baja emisión de carbono. Así que yo de vuelta, permítanme felicitar a todo el equipo que ha trabajado y sin mucho más, agradecerles por la invitación al Banco Central, y Daniela, Jorge, les devuelvo a ustedes la palabra. Que tengan muy buenas tardes ya. Gracias, Marco. Bueno, está bien, estamos en sintonía, Jorge.
Bueno, gracias por las palabras. Sí, creo que hay mucha relevancia de la profundidad y del desarrollo del mercado de capitales para la Argentina como un todo y pensando en finanzas sostenibles también, así como también en darle más profundidad a lo que es, digamos, crédito al sector privado desde de parte del sistema financiero, y en eso también focalizado en finanzas sostenibles. Creo que hay muchos desafíos por delante y mucho para trabajar ahí en esos aspectos. Bueno, la idea ahora era pasar a Candelaria Álvarez Moroni, que trabaja con Marco en el Ministerio de Economía y que estuvo liderando la Mesa de Finanzas Sostenibles este tiempo, para que nos cuente un poco sobre la estructura, sobre cómo nació la idea de la estrategia y cómo nos vimos involucrados todos allí. Así que, Cande, estás por ahí, no te veo, pero a ver. Acá estoy, Dani. Acá estamos, buenísimo, ahí estás. Te paso bien. la ¿Se escucha bien? Sí, Vale, perfecto. muy bien. Creo que en las excelentes introducciones de Jorge y Marco en cuanto al contexto general de cómo empezamos a trabajar todo este tema, creo que está clarísimo que puedo ir directamente al trabajo de la mesa, sin mucha más introducción. En el 2020, desde el Ministerio, teniendo en cuenta todos estos desafíos y todas estas oportunidades que existen ligados al tema de la sostenibilidad y de las finanzas sostenibles, desde el Ministerio de Economía nos parecía central empezar a juntar un poco y aunar el know-how de finanzas sostenibles en los distintos organismos que forman parte del sector público financiero para empezar a traccionar de la mano avances en esta materia. Así que en el 2020 creamos la Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles, la misma, y acá muy breve porque muchos ya lo deben saber, de la misma son miembros tanto el Ministerio de Economía como el Banco Central, la Superintendencia de Seguros, la Comisión Nacional de Valores, el VICE, el Banco Nación, el Ministerio de Ambiente y el FGS. Dentro de esta mesa se crea en el 2020 básicamente con el foco puesto en todos los desafíos que levantaron tanto Jorge como Marco, tratar de empezar a profundizar las finanzas sostenibles en el país, y se empezó a trabajar en una hoja de ruta. Se crea en el 2020 la mesa, en el 2021 se delinea esta hoja de ruta, donde empezamos con un diálogo, una puesta a punto interna dentro de la mesa en cuanto al estadio básicamente de desarrollo de las finanzas sostenibles en cada uno de estos organismos, para lo cual se hizo todo un trabajo de mirando qué sucedía, entendiendo lo que sucedía a nivel internacional y el llamado que había a prestarle muchísimo más atención a esta temática. Se empezó a trabajar con mesas u organismos de otros países de la región que ya habían tenido algún avance en esta materia. Hicimos conexión con México, con Colombia, con Paraguay, con Brasil, con Chile, todos países que ya habían empezado un camino en las finanzas sostenibles y que tenían distintos avances en distintos puntos, lo cual nos ayudó muchísimo al interior de la mesa técnica a poner un pie de homogeneidad en cuanto a conocimientos de finanzas sostenibles en todas estas instituciones de las que son parte de la mesa. En ese avance se crea la hoja de ruta que empieza a delinear este camino que lleva al final del camino a la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles, pero en el 2021 lo que hicimos fue delinear la hoja de ruta con los temas que transversalmente nos preocupaban a todos los miembros de la mesa y que creíamos que teníamos que ir impulsando y trabajando. Por supuesto estaba el tema de financiamiento, por supuesto estaban los temas de conocimientos, de know-how, de capacidades instaladas, de regulaciones, de distintas cuestiones que un poco lo mencionaba Jorge, después si uno no empieza a verlas de antemano, después bajan integradas desde organismos internacionales y es más sencillo hacerlo paulatinamente desde nosotros. Y también hacerlo desde una mirada regional. Por eso fue muy importante todo este trabajo que hicimos con otros países de la región que tienen avances y que nos podían contar sus experiencias con algunas cuestiones en el camino. Así que en el 2021 se saca la declaración de reguladores, que básicamente la firman el Central, la CNB, el Ministerio de Economía y la Superintendencia de Seguros, básicamente decidiendo las máximas autoridades que íbamos a trabajar conjuntamente en abordar los riesgos y las oportunidades que generan las finanzas sostenibles. Y finalmente en el 2022, como eje central de cómo pensar una estrategia nacional de finanzas sostenibles, nos parecía
a cada uno de los reguladores, al Banco Central, a la CNB, a la Superintendencia de Seguros y por supuesto a todo el resto de las entidades que apoyamos este proceso, nos parecía importante, antes de tomar ninguna determinación y de diseñar una estrategia, entender dónde estaba parado el mercado. Por eso se lanzan las encuestas nacionales, que en el caso de hoy, básicamente fue el Banco Central quien se lo mandó a todos los bancos, para entender de manera acabada dónde estaba parado el sector privado en cuanto a las finanzas sostenibles. Básicamente en el 2022 terminamos las encuestas, sirvieron de base un poco para entender desde dónde queríamos partir con los ejes temáticos, y no voy a entrar en la estrategia porque sé que después ya la va a presentar Marcelo, por lo cual ahí me parece que no tiene mucho sentido que entre en el detalle, pero sí, cuando se estructuraron las encuestas, muchas de las preguntas tendían a ver dónde estábamos, tanto sector público como sector privado, para ver después, cuando escribiéramos la estrategia, que estuviera centrada y que respondiera un poco a las inquietudes de ambos lados. Y por eso la estrategia después, una vez que terminamos las encuestas, durante el 2023 lo que hicimos fue dentro de la mesa, o sea, todos los miembros de la mesa en paralelo trabajamos durante 6 meses arduamente en ponernos de acuerdo en cuáles eran los temas que teníamos que trabajar de aquí en adelante, porque como bien marcaba Marco, esto es básicamente el puntapié inicial de un camino largo que vamos a tener que seguir trabajando sobre cómo profundizar las finanzas sostenibles en la Argentina. Por lo cual, y ahí sin mucho más, se va a presentar ahora la estrategia, y sí, capaz ya comentarles que desde que se publicó la estrategia hasta la actualidad, dentro de los 5 ejes temáticos que estamos trabajando, cada institución ha ido avanzando y nosotros como mesa también hemos ido avanzando en cuestiones que son sumamente relevantes para lo que tiene que ver con la integración de las finanzas sostenibles dentro de la administración pública nacional. Y acá entonces hago simplemente 3 comentarios que me parecen sumamente importantes. Se trabajó y se está trabajando fuertemente en un etiquetado de ambiente sostenible y cambio climático para el presupuesto nacional. Se trabajó en un marco de financiamiento sostenible también para el Estado Nacional. Y estamos empezando a trabajar en 2 o 3 de los ejes siguientes que tienen que ver con básicamente difusión y relacionamiento con el sector privado, que este evento y los que se harán homólogos tanto de la CNB como de Super son un puntapié inicial para este proceso. Así que básicamente eso, agradecerles el tiempo y les dejo el espacio para que puedan presentar la estrategia a ustedes. Bueno, gracias, Cande. Le vamos a dejar la palabra a Marcelo Racín, que es gerente principal de estabilidad financiera. Es básicamente el equipo en el Banco Central que está tomando las riendas de este tema. Por supuesto que hay otras áreas, como comentó Jorge antes, que miran aspectos más vinculados a las reservas internacionales, a la política monetaria, distintos aspectos vinculados a lo que es la infraestructura y los servicios generales del banco hacia adentro, pero nosotros tenemos esta pata que tiene que ver con la observancia y el monitoreo y el desarrollo y la promoción de la estabilidad financiera, y este es el equipo básicamente que está siguiendo esos temas. Así que voy a ponerle el PPT y Marcelo, ya te dejo la palabra. No, de acá no. No, sería compartir y acá. Y compartir. A ver ahora. Bien. ¿Ahí lo ven bien? Bueno, pasando. Buenas tardes. Vamos a hacer alguna referencia, digamos, general, pero digamos un poco más sesgada a lo que es el sistema bancario, entidades financieras reguladas por el Central, y alguna participación del Banco Central en algunos foros y organismos internacionales que abordan esta temática desde la perspectiva de la estabilidad financiera, y luego entrar en la presentación de algunos resultados que consideramos relevantes relativamente de la encuesta que llevamos adelante con ustedes, y luego comentaría los principales lineamientos, ejes de la estrategia con las implicancias que tendría en general para la acción del Banco Central y las entidades financieras, y terminaríamos con alguna breve presentación sobre próximos pasos que está pensando el Banco Central.
para comenzar, digamos, voy a saltar, digamos, hicieron una excelente introducción antes y en términos generales sobre la problemática de cambio climático. Acá reforzar la idea de que uno de los aspectos fundamentales cuando hablamos de cambio climático y deterioro del medio ambiente es el tema del financiamiento, el financiamiento de las transformaciones y adaptaciones que hay que realizar en la estructura económica. Aquí surge el concepto de finanzas sostenibles. El otro tema es el aspecto relacionado con riesgos. Entonces, pensar que una eventual materialización de los riesgos vinculados al clima, dadas las exposiciones que tienen las entidades financieras a contrapartes, cuya actividad o sectores pueden verse afectados en forma drástica por fenómenos climáticos, esto podría incluir implicancias en términos de estabilidad financiera. Y en ese marco surge más claramente el rol de en particular el rol de los bancos centrales y reguladores del sector financiero, que tratan de buscar promover, consolidar un marco más homogéneo para un monitoreo y gestión de riesgos micro y macro prudenciales, riesgos que entendemos deben pensarse, riesgos financieros relacionados con el clima, que deben pensarse que actúan en principio a través de las categorías tradicionales de riesgo, que ya, digamos, las entidades financieras y el regulador, el Banco Central, digamos, estamos habituados a tratar. Y entendemos que claramente que la evaluación de los riesgos plantean desafíos muy relevantes, dado lo novedoso que resulta y la incertidumbre que hay sobre su materialización, ya que se trata de riesgos que son a largo plazo y tienen una naturaleza global. Entonces, en este marco, entendemos que la correcta identificación y medición genera retos metodológicos y de disponibilidad de información muy relevantes, que debemos entre todos ir abordando. Simplemente acá mencionar un poco en esta línea de compromisos asumidos por Argentina en esta temática, simplemente irnos al 2015. A partir de 2015, digamos que se debe destacar la aprobación de los denominados Objetivos de Desarrollo Sostenible y que definen la Agenda 2030, y más al final de ese año en términos del Acuerdo de París. Y aquí, en línea con lo que mencionaba también Jorge y Marcos, destacar que, por ejemplo, bajo el denominado principio de responsabilidades comunes pero diferenciadas, los países desarrollados adquirieron el compromiso de brindar apoyo técnico y financiero a las economías en desarrollo, y si bien se han visto algunos avances, aún queda mucho por hacer para lograr plenamente ese objetivo. Dado el rol que juegan las entidades financieras dentro del proceso de cambio climático, esto lleva a que los organismos financieros internacionales y foros internacionales que estén vinculados a la promoción de la estabilidad financiera se vean involucrados y vean modificadas sus agendas de trabajo referidas a la gestión de estos riesgos. En ese ámbito, el Banco Central participa, digamos, en ese sentido, el Banco Central participa en los foros internacionales que se mencionan en la diapositiva, en particular destacar el grupo de finanzas sostenibles del G20, el trabajo que se hace dentro del banco del BIS, en particular lo que surge en el comité denominado Comité de Basilea. También la participación del Banco Central está muy activa en el Consejo de Estabilidad Financiera, el FSB, y más recientemente, en forma relativa, está la participación del Banco Central en el NGFS, que es un grupo de bancos centrales muy extendido, muy amplio a nivel global, donde busca intercambiar información, capacitación y tratan de definir buenas prácticas sobre esta temática, y en particular es un foro donde se definen estándares respecto a la definición de escenarios para análisis de impacto de los factores climáticos en la estabilidad financiera global. En el próximo.
Esto, bueno, esto lo mencionó ya Candelaria, digamos, simplemente es claro que se necesita un marco de política con coordinación a nivel nacional. En este marco que entendemos está dado a través institucionalmente, a través de la ley de presupuestos mínimos, y a partir de ahí todo el trabajo que se hace se deriva en la Mesa Técnica de Finanzas Sostenibles. Ya Candelaria mencionó que en el marco de esa mesa hemos firmado una declaración de reguladores donde se asumieron compromisos sobre el tema referido a la promoción de las finanzas sostenibles y a la promoción de marcos más homogéneos para iniciar la gestión más prudente de los riesgos relacionados con el clima y la definición de la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles. Acá quisiera un aviso parroquial, como se menciona. Nosotros en el Banco Central recientemente hemos alocado una página en el sitio del Banco Central donde estamos ubicando todo el material que está relacionado a reseñar, digamos, la acción del Banco Central en esta materia, como así también alguna referencia a documentación que entendemos es relevante y que generan los foros y organismos internacionales. Este sitio la página está en construcción, pero digamos, serán bienvenidas comentarios que nos puedan hacer para ir mejorándolo. Los invitamos a verlo, digamos, pues la idea es ir generando un espacio donde se va a ir volcando toda esta información. Como mencionó Candelaria, en el marco del trabajo que hace la mesa técnica, el Banco Central, con la participación de todas las entidades financieras, revisamos la encuesta nacional de finanzas sostenibles y cambio climático. Acá de nuevo aprovechar la oportunidad para agradecer a través de ustedes la valiosa y amplia y muy difundida participación de las entidades financieras que ustedes representan y que están acá presentes. Esta encuesta constituyó, como mencionó Candelaria, un insumo para la elaboración, entre otros elementos, de la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles, en la medida que permitió profundizar el diagnóstico sobre el grado de conocimiento, relevancia y abordaje que tienen las entidades financieras frente al tema de la sostenibilidad. Como dice la diapositiva, participaron 60 entidades financieras, que es aproximadamente el 98% de los activos del sistema a nivel agregado, así que es significó una muy buena participación. Como ustedes saben, esta encuesta ha tenido varios ejes, ¿no? Además del conocimiento general, gestión de los aspectos relacionados a ambiente, cuestiones sociales y de gobernanza, generación de productos, gobernanza sobre gestión de riesgos, y sobre datos, métricas y divulgación. Acá solamente vamos a destacar algunos resultados que nos parecen relativamente más relevantes, digamos. Entonces, hemos visto por un lado un interés muy generalizado entre las entidades en lo que hace a los factores ambientales, sociales y de gobernanza. El interés tiene como motivación principal los potenciales efectos a través de los riesgos financieros, así como reputacionales. Algunas entidades identifican potenciales impactos sobre la estabilidad financiera. De manera generalizada, las entidades ponderan que tienen un rol relevante a la hora de canalizar recursos financieros que ayuden a propiciar la transición a una economía neutral en carbono. No obstante, este interés o este reconocimiento de la importancia por parte de las entidades, sí, ahí está. Decía entonces, no obstante este reconocimiento de la importancia que le dan las entidades a la cuestión, lo que se observa en general aún no se ha implementado, salvo algunas excepciones, porque esto también hay hemos observado una heterogeneidad, digamos, hay algunas entidades que tienen mayor grado de avance que otras.
pero no, en general se encuentran en una etapa muy temprana de implementación en todo lo que se refiere a arreglos institucionales, políticas, sistemas de información y herramientas para identificación y administración de riesgos asociados a los factores ASG. Solo algunas, por ejemplo, algunas entidades disponen de áreas o responsables específicos para gestionar estos factores. Otro tema es que pocas entidades cuentan con capacidades técnicas para evaluar escenarios de cambio climático y su eventual impacto en la solvencia de las entidades. Lo mismo pasa, se observa en términos de la disponibilidad de criterios para identificar y clasificar operaciones de crédito que pueden generar beneficios ambientales. Hay que admitir ahí una persona. La práctica, por último, la práctica de elaboración y publicación de reportes de sostenibilidad no está todavía muy difundida en el mercado local, y que también existe un acotado conocimiento sobre los principios internacionales recomendados por, digamos, por organismos que determinan estándares respecto a la administración de los riesgos vinculados al clima. Eso en relación a la encuesta. En relación a la Estrategia Nacional de Finanzas Sostenibles, como mencionó Candelaria, la estrategia fue aprobada por los reguladores. En nuestro caso, el directorio aprobó dicho documento. Este documento, como mencionó Candelaria, fue elaborado en el marco de la mesa y busca en general, digamos, establecer, promover condiciones tendientes a identificar y promover alternativas para que movilicen recursos financieros destinados a alentar las inversiones públicas y privadas necesarias para alcanzar los objetivos ODS. También otro objetivo de la estrategia, otro objetivo general es generar una guía homogénea que tienda hacia una mejor identificación y gestión de riesgos relacionados con el clima, y también fortalecer las capacidades tanto del sector público como del sector privado a estos aspectos, ¿no? Como vamos a ver más adelante, con un poquito más de detalle, la implementación práctica de esta estrategia nacional va a implicar el desarrollo de algunas definiciones y la implementación de algunas acciones que se van a desarrollar en el tiempo por parte del Banco Central, en particular, a través en conjunto con las entidades. Y como mencionaba acá, la estrategia nacional tiene está estructurada en base a 5 pilares estratégicos. Uno es marco normativo, el otro es lenguaje común, básicamente relacionado con taxonomía. La otra es la generación de información, transparencia, reporte, indicadores y análisis de datos. El cuarto es sobre incentivos, y el quinto eje es sobre el desarrollo de instrumentos financieros sostenibles. Respecto al primer eje, el marco normativo, la idea es se busca promover el ordenamiento y desarrollo de un plex de normativa que en general sea conducente al desarrollo de las finanzas sostenibles en el país, y que estén adaptadas a las necesidades y nivel de desarrollo del sistema financiero local. Este eje pone el foco en disponer una normativa que promueve el financiamiento para una transición justa, sostenible, inclusiva, hacia una economía baja en carbono. Así está definido en la estrategia explícitamente. Y en el marco de este eje, en lo que se relaciona con el ámbito de competencia del Banco Central, debemos mencionar, por ejemplo, como está puesto en la diapositiva, que el denominado Comité de Basilea, que establece estándares sobre regulación prudencial bancaria, ya tiene emitido unos principios para la gestión de los riesgos financieros relacionados con el clima. Y también publicó más recientemente las respuestas a las preguntas frecuentes sobre estos riesgos. Este último documento lo que busca es aclarar cómo las entidades financieras podrían ir empezando a aplicar el esquema normativo prudencial actual vigente para abordar actualmente la gestión de estos riesgos,
Recordemos, porque se piensa que actúan a través de las categorías tradicionales de riesgo. Y en este sentido en particular, el Banco Central va a comenzar a analizar la necesidad en términos de materialidad y proporcionalidad, la adecuación, oportunidad de una eventual integración de estos principios al esquema normativo local. El segundo eje es referido al desarrollo de un lenguaje, metodología y evaluación y reportes comunes. Aquí, obviamente, la cuestión central es el desarrollo de una taxonomía para Argentina, y en estos términos el Banco Central participará, desde luego, en los ámbitos que se definan, buscando aportar su experiencia y conocimiento sobre el tema. El tercer eje estratégico se refiere a generar un marco para promover la generación de información e indicadores de calidad, el desarrollo de metodologías de evaluación y reporte comunes. En este marco, el Banco Central, queremos mencionar, digamos, ya se encuentra abocado en diseñar una estrategia para ir abordando gradualmente los faltantes o gaps de datos, métricas, metodologías para identificar y evaluar la exposición bancaria a estos riesgos desde la perspectiva micro y macroprudencial. En particular, también mencionar que en términos de normas o estándares sobre generación y reporte de datos, tenemos que mencionar el ISSP emitió recientemente, digamos, sus primeras recomendaciones sobre divulgación, y en este marco el Banco Central, es en este marco que el Banco Central hace poquito hemos lanzado, y ustedes están desde luego bien al tanto, digamos, una segunda encuesta, pero ya más específica, referida a empezar a poder identificar la exposición de las entidades a los riesgos vinculados con el clima. En una primera etapa la idea es ir de a poquito entendiendo cuál es la exposición a los riesgos físicos. En una segunda etapa la idea es ir avanzando con el tiempo y de manera muy gradual a incorporar los riesgos de transición, y en este sentido a empezar a pensar entre todos, digamos, cómo empezar a generar información de calidad sobre emisiones de gases de efecto invernadero de las contrapartes. Y los restantes ejes se refieren a incentivos para promover mayor profundidad a un mercado de finanzas sostenibles, y el otro, el desarrollo de instrumentos, el desarrollo de instrumentos financieros y proyectos que permitan estimular la canalización de recursos a actividades con beneficios medioambientales. Entendemos que en el marco del desarrollo de próximas actividades, digamos, se deberá definir eventualmente la participación del Banco Central en estos dos últimos objetivos. Para ir terminando, digamos, un poco de resumen, a forma de resumen, los avances que entendemos hemos hecho, graduales, de a poco, pero en paso firme, digamos, estamos destacando los primeros 5, ya lo hemos mencionado, hasta la primera etapa de la realización de la encuesta. No, perdón. El punto fue, digamos, solo mencionar que estamos desarrollando un plan de capacitación, de formación de capacidades dentro del Banco Central, con la ayuda también de la mesa. En particular, ahora estamos con algunos cursos de capacitación referidos a análisis de escenario, estrés test relacionados con el cambio climático, que nos está proveyendo UK Impact. Y estamos viendo nuevas líneas de acción en ese sentido. Digamos, la idea es
seguir buscando, digamos, profundizar el conocimiento en términos de cómo identificar, cómo relacionar, cuáles son las cadenas de transmisión, etcétera, de estos factores de riesgo hacia la estabilidad del sistema financiero, y también sobre la relación de la macroeconomía y su relación con la política monetaria. Hemos dicho avances respecto de la incorporación de aspectos ambientales en lo que se refiere a la política de administración de reservas, adecuando algunos manuales de inversión, incorporando criterios medioambientales para la definición de los márgenes de inversión, por contraparte. Y se han realizado, hemos empezado a realizar avances, a realizar análisis respecto a la sensibilidad del impacto de la sequía sobre el PIB y sobre la solvencia del sistema financiero a nivel agregado. Son todos análisis muy preliminares. Necesitamos generar avances y disponer de nueva información, nueva metodología para tener resultados más robustos. En términos de los próximos pasos, solo mencionar que la idea es empezar por entendemos que es lo primero que hay que generar avances robustos, sólidos, que tiene que ver con disponer de información, indicadores, con la idea de mejorar la identificación e evaluación a la exposición a riesgos. Por lo tanto, está lo que mencionaba antes de una segunda etapa para una encuesta que tendría que tener requerimientos sobre emisiones de gases de efecto invernadero. Necesitamos lograr, digamos, generar avances en términos de metodología para evaluar sensibilidad fundamentalmente sobre la solvencia a nivel agregado del sector. Y desde luego trabajar más sobre el fortalecimiento del desarrollo de capacidades internas. Bueno, Marcelo, muchas gracias. Gracias por la presentación. Bueno, a ver, en línea con lo que viene diciendo Marcelo y con el resto de los participantes que intervino en esta reunión, a ver, creo que hay algunos puntos que son clave para desarrollar. Sabemos que estamos hablando de el desarrollo y la promoción del financiamiento y el desarrollo y la promoción y la estabilidad del sistema financiero y la profundidad de ese sistema financiero y que sea funcional a ese financiamiento. Sistema financiero, hablando en sentido amplio, el desarrollo de un mercado de capitales, el desarrollo de un sistema bancario que también pueda responder a una demanda creciente de instrumentos que favorezcan a las finanzas sostenibles o que favorezcan a esa transición a un net cero, que en definitiva son los compromisos asumidos. Entonces las palabras claves me parece que son las necesidades de financiamiento y también cómo abordar los riesgos vinculados con el PIB. O sea, financiamiento y riesgos. Todo para llegar a promoción de esos sistemas y a la estabilidad de esos sistemas en un mundo donde los factores climáticos, tanto físicos como de transición, nos afectan cada vez más, ¿sí? Bueno, para eso está esta estrategia, donde las entidades regulatorias y el resto del sector público asumió los compromisos de trabajar en el desarrollo de líneas de acción que son bien claras, y que ahí estuvieron descritas muy bien por Marcelo, que son 5 ejes temáticos. Y de a poco son pasos y son aspectos fundamentales que se asumieron, compromisos fundamentales de política que se asumieron y que los asumieron los principales decisores del sistema financiero nacional y que de a poco se tienen que ir convirtiendo en acciones concretas. Eso es un trabajo que se está haciendo desde la mesa, celebramos estar en la mesa y que cada organismo regulador está asumiendo como propio también, ¿no? Y en ese sentido, dentro de las acciones claras, nosotros tuvimos ese primer diálogo con el sector privado a través de la encuesta. Las respuestas, si bien acá mostramos unos gráficos,
fueron bastante heterogéneas. Nosotros estamos al tanto de que hay una parte importante del sector bancario, las principales entidades financieras que están haciendo y tomando muy buenas acciones para el fomento del desarrollo y también abordando las cuestiones vinculadas al riesgo. Y hay otras a las que todavía nos falta ayudar y colaborar para que ello suceda. Acción concreta también la segunda encuesta, que es una encuesta que hicimos a las principales entidades del sistema financiero y que todavía la tienen ustedes ahí en carpeta. No se hizo a la totalidad de las entidades porque buscó ser representativa, y que lo que intenta es empezar una primera etapa de recopilación de información y de datos, y también sirve como señal hacia ustedes, hacia el sistema financiero, de que estos temas están empezando a verse, están empezando cada vez más a verse. El problema de datos está transversalmente en todas las cuestiones que venimos conversando, entonces la recopilación de información es algo importante. Es importante que empecemos a recopilar información de de sus deudores, digamos, para nosotros poder de a poco identificar dónde están esos riesgos, dónde cruzarlos con las problemáticas que tiene nuestro mapa en términos de clima, hacer análisis de sensibilidad y de a poco ir mutando a otro tipo de información que pueda parecerse más a los estándares internacionales, que como comentamos ya están publicados ya fueron publicados por los organismos internacionales competentes en el listado de esos estándares. Seguimos fortaleciendo nuestro capacity building y tenemos muchas intenciones de continuar con este diálogo con el sector privado a través de todas estas reuniones.